Buenas noches a todos. En este día vamos a iniciar estos 2 días de retiro de Adviento en esta modalidad un poquito a distancia desde casa. Les queremos presentar al Padre Juan Pablo Ledesma. Ya lo presentamos. Hace ratito decíamos, pues el Padre es doctor en teología y pues estuvo un tiempo viviendo en Roma también y conoce bastante sobre la Sagrada Escritura y compartir con nosotros este tema del Adviento. Padre Juan Pablo, muchas gracias. A todas las personas que nos siguen en casa les invitamos a que podamos compartir este retiro de Adviento. Muchísimas gracias, Padre Laureano. Me siento muy contento de poder estar en esta parroquia tan famosa de Candiles, que todos desean. Un saludo muy cordial a las personas aquí presentes y sobre todo a aquellas que nos siguen por los medios virtuales. Ojalá que les ayude esta meditación del día de hoy, que tiene como trasfondo el tema de la fe y que he querido titular La felicidad de esta Navidad 2020, porque parece que por el coronavirus y las circunstancias que estamos viviendo no nos va a traer mucha felicidad y debe ser todo lo contrario. Bien, pues en primer lugar, la Navidad, recordemos, es una bendición, la bendición de la Navidad. ¿Por qué? Porque se ha hecho presente, palpable, la bondad de Dios, el amor de Dios. Esta es una cita entresacada de San Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 3. Es hermoso pensar así la Navidad, más que considerarla como una fiesta de familia, que sí lo es, más que considerarla como una fiesta de fin de año donde decimos adiós al 2020 y abrazamos al 2021, me invito a verla con esos ojos de la fe, esa virtud teologal que nos invita a trascender y hacer de la Navidad una bendición. ¿Por qué? Porque de nuevo aparece la bondad de Dios, el amor de Dios. Si reflexionamos, la fiesta litúrgica más importante de todo el año, coincidirán ustedes conmigo, es la Pascua. ¿Por qué? Porque es el centro, es el eje, es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero sin quitarle la importancia primordial a la Pascua, como que la Navidad nos parece la fiesta litúrgica más humana, más tierna, donde nos sentimos nosotros más hijos y, ¿por qué no?, sentimos a Dios también como más Padre, más cercano, más misericordioso, más tierno y delicado con nosotros. En la Pascua experimentamos el perdón, experimentamos el amor hasta el extremo de alguien que es capaz de quedarse con nosotros para siempre, dejándonos su cuerpo y su sangre. En la Navidad nos enternecemos porque nos sentimos niños, como el bebé Dios que el día 24 por la noche depondremos en nuestros pesebres. Es la fiesta del Emmanuel, por eso es una bendición. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué significa esta palabra? Es muy sencillo. Es poder mirar a Dios con los ojos, ya no hacia arriba, sino así cara a cara. Es el Emmanuel porque ya podemos tratar a Dios de tú. Tuteamos a Dios. Y también es una bendición porque no solamente miramos a Dios horizontalmente, porque podemos tutearle, sino porque lo podemos, sobre todo, abrazar. Nos enternece. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Esa es la profecía de Isaías. Y quizás esta Navidad va a ser muy especial, porque la vamos a vivir como recitamos en la Salve. Quizás en esta Navidad vamos a sentir a Dios como vida
dulzura y esperanza nuestra. El Adviento, ya lo sabemos, el origen de la palabra, seguramente el padre Laureano se lo ha explicado varias veces, Adventus, llegada, presencia. Es una fiesta de la presencia de Dios, es una fiesta, una preparación de espera, pero es también una fiesta de alegría. ¿Por qué? Porque Dios nos es cercano, está con nosotros, en medio de nosotros. Por eso la invitación sería, como esos pastores o esos reyes magos que van a adornar nuestros nacimientos, de ir, de ver y de reconocer con ese asombro y esa admiración de los niños y con esa sencillez que percibe lo esencial, que es quizás uno de los legados o lecciones que nos está dejando la pandemia. Quedarnos con lo esencial, valorar lo realmente importante, lo que vale, lo que no pasa. Por eso la invitación sería a contemplar cada una de estas figuras, descubriendo en ellas un evangelio vivo, porque detrás de cada una de las figuras, detrás de cada uno de los escenarios, encontramos lecciones de vida para nosotros. En primer lugar, en el pesebre descubrimos ese signo maravilloso, una obra de arte que recoge y une la belleza y la bondad. Y esto es difícil encontrarlo en las obras de arte. En las obras de arte nos admiramos. ¡Qué maravilla! ¡Qué colores! ¡Qué tonalidades! ¡Qué formas! Pero que junten o aúnen la belleza con la bondad, con la verdad, eso lo encontramos en ese signo maravilloso que a Dios se le ocurrió para que su Hijo naciera y fuera depuesto en él. El pesebre es la belleza, es la bondad de Dios. ¿De dónde viene esta tradición que hasta el día de hoy conservamos? Porque podríamos preguntarnos cuál es el signo característico del cristianismo, cuál es el logotipo del cristianismo. Y todos sabemos que es la cruz, ese palo horizontal y vertical, que simboliza al mismo tiempo el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero ¿por qué no? Quizás en un segundo lugar, tener como un signo característico algo que es propio nuestro, que nos simboliza, que nos explica, que da sentido a nuestra vida. Aquí está el misterio de la encarnación, ese Dios con nosotros, ese Emmanuel. ¿De dónde nos viene esta tradición? Recordemos el Evangelio de San Lucas, el capítulo 2. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. 2 versículos, 2 frases sencillas que resumen todo el Antiguo Testamento, la gran espera, la ilusión de esos patriarcas, profetas a lo largo de toda la historia de la salvación, en 2 frases que no tienen nada de especial. Una mujer de nombre María da a luz, se le cumplen los días del alumbramiento, toma a su hijo y por no encontrar lugar más digno, lo pone, lo deposita en un pesebre. Ese es el signo, el pesebre. Dice San Agustín, puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros. Y ese es el simbolismo tan hermoso y maravilloso. ¿Qué es un pesebre? Es el lugar donde se alimenta a los animales. Y Dios en un pesebre es nuestro alimento. La palabra Betlehem, sabemos, viene del hebreo y significa casa del pan. ¡Qué coincidencia! En la casa del pan, en un pesebre, está naciendo el pan de vida, el que es el camino, la verdad y la vida y la resurrección. El que come de este pan vivirá para siempre, para siempre. Pesebre, alimento, pan de vida.
Si alguno de ustedes ha visitado Tierra Santa y ha tenido el privilegio de celebrar en la cripta, en las grutas, donde estuvo San Jerónimo, porque él quiso vivir precisamente al lado del lugar del nacimiento de nuestro Señor, hay un mosaico en el piso con una inscripción en latín, es un quiasmo, dice Domus panis, panis vitae, es un juego de palabras, casa del pan, eso significa Betlehem, casa del pan, domus panis, panis vitae, pan de vida. Ojalá que cuando pensemos, cuando veamos, cuando toquemos, cuando coloquemos el pesebre, ahora vacío, sin el niño, aguardando el día 24, no nos quedemos solamente con unas tablas de madera, un poco de heno, un lugar vacío, un lugar pobre que llama la atención a la conmiseración, la pobreza, la humillación, la humildad, la sencillez de Dios. Es mucho más profundo el misterio. El pesebre es el lugar donde nos alimentamos. No es nada más la humildad de Dios que se abaja y que nace en un lugar tan sencillo y humilde por el rechazo de la humanidad, sino que es el lugar donde comemos, donde nos alimentamos, donde baja el pan de vida. Por eso, muchos autores espirituales y papas han encontrado en el pesebre una unión, un enlace maravilloso con la Eucaristía, la casa del pan, el pan vivo. La Eucaristía es la presencia, es el sacrificio de Cristo, pero es también su encarnación, es Él en cuerpo, alma y divinidad, el pan de vida, el pan que es la resurrección. ¿De dónde nos viene esta tradición? No solamente tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, en esos dos versículos tan sencillos de Lucas. Era el año 1223. Una ciudad medieval a las afueras de Roma, a unos 60 kilómetros en Rieti. Se conserva en la actualidad todavía y se llama Greccio. El buen Francisco de Asís se retiraba muy a menudo porque era un lugar de silencio, sencillo, donde él recogía su alma y elevaba su corazón a Dios en largas horas de oración. 15 días antes de la Navidad de 1223, se adelantó, se encontró con un bienhechor amigo suyo llamado Juan y le expresó este deseo de su corazón. Cuánto me gustaría, Juan, poder palpar, tocar la humildad, el amor de Dios. Y le pidió que por favor construyera un portal, un establo, pusiera un pesebre con heno y un buey y una mula. Llegó el día de Navidad. Recordemos que Francisco de Asís era solo diácono por humildad. Él va a morir a los 45 años de edad con los estigmas que va a recibir en el monte Averna. Unos años antes sucede este episodio. Llega la noche de Navidad, se reviste para la misa de medianoche, llega gente de todas partes y contemplando el lugar del nacimiento, el pesebre, el buey y la mula, se enternece. Alguna persona logró ver al niño Jesús dentro del pesebre. Y entonces Francisco de Asís, predicando, cada vez que decía la palabra Betlehem, dicen, y recuenta su historiador Celano, que parecía que balaba como una ovejita. Belén, Belén. Y con la lengua, cada vez que decía la palabra Jesús, se relamía los labios por la ternura que le causaba pronunciar el nombre de Jesús. De ahí nos viene esta tradición maravillosa que conservamos hasta el día de hoy en todos nuestros hogares y que precisamente en este año 2020, por eso la Navidad
de la felicidad o la felicidad de la Navidad en medio de la pandemia no nos va a quitar la ilusión, el fervor, no nos va a quitar ese toque de divino que tiene este signo maravilloso que es el nacimiento. Se había inspirado quizás Francisco de Asís no solamente en ese gran amor que sentía por Dios nuestro Señor, esa ternura de este hombre que llamaba a todas las criaturas hermanos, hermanas, fratello sole, sorella luna, sorella pioggia, hermana lluvia, hermana muerte. Había estado él visitando Tierra Santa, había pasado por Santa María la Mayor en Roma, antes de hablar con el Papa Honorio III, que le concedió el seguir adelante con la regla y con su fundación. Y recordemos que en la Basílica de Santa María la Mayor todavía se conservan algunas reliquias, que son algunas tablas del pesebre de madera donde depusieron a nuestro Señor. Por eso, grandes santos, no solamente como Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, quiso celebrar su primera misa después de 1 año y medio de ordenación, ya que no pudo ir a Tierra Santa, la quiso celebrar precisamente allí, en ese altar donde se encuentran estos restos o reliquias de Tierra Santa, el pesebre, el lugar del nacimiento de nuestro Señor. Un pesebre, heno, la visión, el buey, el asno, Belén, lo esencial. Por eso la invitación ahora sería la de hacernos contemporáneos y poder mirar, tocar o ser mirados y ser tocados por este misterio. Podemos ser contemporáneos del nacimiento. Ya lo hemos sido de la pasión, muerte y resurrección cada vez que celebramos o recibimos la Eucaristía. No solamente nos hacemos contemporáneos, sino también consanguíneos. Esto es un misterio maravilloso que solamente Dios puede realizar a través de los sacramentos. Nosotros con la oración, con la fe con la que estamos tocando en esta noche este misterio y sobre todo con el amor, con la contemplación de este misterio, decía Santo Tomás de Aquino, nos hacemos contemporáneos. ¿Por qué? Porque Dios ha querido utilizar como instrumento para darnos su gracia, su humanidad. Y este es el misterio que mejor refleja la humanidad de Dios, la encarnación, un Dios con nosotros, un Emmanuel. Por eso me invito a sentir, a tocar, y los que no lo tenemos todavía preparado en nuestras casas, y decíamos, va a ser una Navidad muy especial porque este nacimiento no solamente está en los templos, está en nuestros hogares, en esa casita sagrada que este año hemos celebrado el 12 de diciembre, en vez de ir de peregrinación a la villa o los santuarios de la Virgen de Guadalupe. Este nacimiento va a estar en los hospitales, en esos colegios y universidades cerrados, en tantos lugares donde trabajamos, donde tanta gente ha perdido su mismo trabajo, en los lugares más necesitados de nuestra ciudad. Ahí está presente este nacimiento. Los que todavía no lo hemos preparado, al menos con la imaginación, con la fantasía, con el corazón, intentemos dibujar cada una de estas escenas, de estos escenarios, de estos personajes. En primer lugar, ese cielo estrellado y ese silencio de la noche que no puede faltar en nuestros nacimientos. El cielo estrellado nos hace recordar aquella promesa: tu descendencia será como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Ese cielo estrellado que nos hace recordar que ese que nace, ese Dios bebé tan pequeño, tan frágil, es la luz del mundo. En medio del silencio de la noche, cuando reinaba el silencio, Dios se encarnó. Y el que nace es la palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En nuestros nacimientos no pueden faltar tampoco las ruinas
de esas casas, porque nos hace recordar que hay un nuevo nacimiento. Yo hago nuevas todas las cosas. Las ruinas de nuestras vidas, las ruinas ocasionadas por la enfermedad, por la muerte de un ser querido, sobre todo ahora en tiempo de la pandemia, las ruinas de un trabajo perdido, poco dinero para mantener a la familia, las ruinas de una crisis sentimental, de una crisis familiar. Yo hago nuevas todas las cosas. Cuando adornemos nuestros nacimientos con esas casas derruidas, esas paredes rotas, pensemos y pongamos ahí todas nuestras ruinas, nuestros quebrantos. No pueden faltar paisajes. Imaginémonos aquí esas montañas, esos riachuelos que nos hacen recordar, junto con ese cielo estrellado y ese silencio de la noche, los 7 días de la creación. Es un nuevo Génesis. La Sagrada Escritura, la historia de la salvación, se abre con ese relato maravilloso de la creación. Aquí está la regeneración, la nueva creación. No pueden faltar los pastores, símbolos de esa pobreza, de esa sencillez, de ese buscar solo y únicamente lo esencial, como nosotros ahora en medio de esta pandemia. Pastores de corazón sencillo, de corazón manso, de corazón humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Solamente los ángeles y los pastores fueron los que se acercaron a adorar al recién nacido. ¿Qué tienen los pastores? ¿Qué tesoro encierra su corazón? El de la humildad, el de la sencillez, el de la mansedumbre. No puede faltar tampoco el palacio de Herodes, símbolo también del reinado de este mundo, de los poderosos, de los que no necesitan a Dios, de los que sabían incluso dónde y cuándo iba a nacer el Mesías, pero tan preocupados por sus fiestas, por sus intereses, por sus egos. Y sin embargo, mi reino no es de este mundo. No es un reino de Herodes, como no va a ser tampoco un reino de Pilatos. Y pongamos también otras figuritas simbólicas. El herrero, que no puede faltar, el panadero. Tantas mujeres, tantos niños jugando, llevando corderitos, ovejas, carneros, que simbolizan la santidad de la puerta de al lado, como le gusta decir a nuestro Papa Francisco. Esos santos de la santidad cotidiana que transforman lo ordinario en extraordinario con esa pizca de amor, con esa salpicadura de cariño, de afecto a Dios y al prójimo. Figuritas que representan a cada uno de nosotros en el trabajo, en el estudio, siendo amas de casa, estudiantes, en la profesión que realicemos. Allí todos hemos sido llamados a la santidad. Y también nosotros estamos llamados a acercarnos a este niño Dios para adorarlo y presentarle lo que somos, lo que tenemos. No nos va a pedir más. Y cómo no, las figuras principales: María, José y el niño. María. Ya lo decía San Bernardo, de María nunquam satis, es decir, de María nunca podremos decir suficiente. Da hasta pena hablar de ella. Nuestra madre. Ella que da a luz a Jesús, que es suyo, es su niño, pero también sabe perfectamente que es para los demás. Por eso no lo aprieta ni lo guarda para sí,
sino que lo depone, lo deja en el pesebre. Es de ella para nosotros. Qué lección también para las mamás, para cada mujer, saber que sus hijos son de ellas, carne de su carne, pero no son suyos, son de Dios. Es un misterio el de la maternidad maravilloso, vocación de cada mujer que deben aprender de María. María que pronunció quizás las palabras más bonitas, más lindas, las más agradables a los oídos de Dios. Si las más terribles que Dios ha escuchado ha sido la de aquel ángel de luz que se volvió después el enemigo mortal de cada uno de nosotros, el maligno, Luzbel, demonio, bellaco, como lo llama el cura de Ars, no serviré. Pues las palabras más hermosas que Dios ha escuchado y que deberíamos repetir todos los días son: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ante estas palabras, Dios se enternece. María ha sido en toda la historia de la salvación como esa novia que en nombre nuestro dijo sí. Y entonces entendemos cómo toda la historia de la salvación es un cortejar por parte de Dios a la humanidad a través de todos los pretendientes que ha habido. Los patriarcas, los profetas, los reyes, y siempre dijeron un sí a medias, hasta que llegó la novia y en nombre nuestro dijo sí. Bastó ella, la Inmaculada Concepción, que conservó su perpetua virginidad, la Madre de Dios, que después fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Ahí la tenemos en toda su pureza, en toda su pobreza, en toda su obediencia, en todo su amor. No puede faltar San José, y sobre todo en este año especial dedicado a él, José el custodio. ¿Qué tiene este hombre que Dios lo ha querido para ser el padre terreno de Jesús, el esposo de la criatura más bella que ha salido de las manos de Dios, María? Él realmente cumple su vocación, su misión de hombre. Lo que no logró Adán, lo que no supo hacer Adán, aquí lo encontramos, en ese silencio, en esa sencillez, en ese ser custodio. Y aquí todos los hombres recordamos nuestra vocación de ser custodios de la mujer, custodios de la creación. El custodio. El amigo, en una etimología de San Isidoro de Sevilla, es animi custos, es decir, el custodio del alma, el verdadero amigo. Y dice el libro de la sabiduría que amigos fieles hay uno o dos nada más. El custodio del alma, eso es el verdadero amigo. Pues aquí tenemos al mejor custodio, custodio de María, custodio del Hijo de Dios, patrón de la Iglesia, custodio de la Iglesia. ¿Por qué no hacerlo también custodio de nuestros hogares, custodio de nuestro corazón? ¿Qué tiene este hombre? La Escritura lo define con una pincelada: un hombre justo. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, ser justo no es el concepto que nosotros tenemos ahora de dar a cada cual lo que merece. Justo, en el Antiguo Testamento, Sadik significa el hombre que tiene la palabra de Dios en su mente, en su corazón y en sus obras. Es decir, su ley es Dios, la voluntad de Dios. La medita, la lleva en sus labios y, sobre todo, la cumple en sus obras. Por eso San José es grande, porque era justo, un hombre justo y el custodio, el esposo de María. Pues estas dos figuras tan entrañables, tan cariñosas, tan cercanas a nosotros, preguntémonos ahora, ¿qué serían ellos
sin Jesús. María es grande por su relación con Jesús, por su vocación de ser madre de Dios. José es grande por ser el esposo de María, el padre humano, si podemos decir así, de Jesús. Sin Jesús no son nada. Con Jesús lo son todo. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Sin Dios no somos nada. Con Él lo somos todo. Y el gran protagonista lo podemos recrear, imaginar, pintar, recortar, poner, lo que queramos ahora. Ese pesebre vacío que está ya reclamando como un imán el 24 de diciembre por la noche. El niño que es hijo, el niño que es Dios, el niño que es la vida, el niño que es el creador, el niño, y pongamos todos los adjetivos que queramos, el niño que es amor. Dios es amor. Cuando San Juan escribía la carta, su primera carta, y empezó, Dios es, no se le ocurrió otra cosa que sintetizar la definición de Dios con esa palabra. Dios es, y lo dijo todo, una palabra, 4 letras, amor. Dios nos sorprende. Dios es un Dios de sorpresas, dice el Papa Francisco. Es el Emmanuel porque en un lugar como este, hace 21 siglos, recreado en 1223 por San Francisco de Asís, encontramos el gran regalo para la humanidad, el mayor anhelo, lo que todos deseábamos. En este niño bebé, en este niño Dios, en este bebé Dios, está el Hijo. Y por lo tanto, si Él es el Hijo, nosotros somos, como el Papa ahora nos ha escrito en esa carta encíclica, fratelli tutti, todos somos hermanos. Y si Él es el Hijo y todos somos hermanos, quiere decir que tenemos un Abba, un Padre. Y entonces, esa es la novedad, y esa es la bendición de la Navidad. Y por eso esta Navidad es feliz y gozamos de felicidad. ¿Por qué? Porque no estamos solos, porque tenemos a alguien que nos ama, porque tenemos a un Dios que se ha hecho cercano, que no está lejano, escondido detrás de las estrellas, porque entonces ese Dios es Padre, y yo me siento hijo, y me siento hijo o hija predilecta, y entonces los demás ya no son rivales o simples mamíferos de esta raza, sino que son mis hermanos, también hijos e hijas predilectas. Y entonces la vida tiene sentido. Y si Dios ha querido bajar y pisar esta tierra, como el hombre pisó la luna, quiere decir que valemos. Y que esto no acaba con la muerte, porque aquí está la vida, aquí está la resurrección, aquí está el pan de vida que nos alimenta todos los días. Por último, no pueden faltar los que siempre llegaron con retraso, porque venían de lejanas tierras, los Reyes Magos. Según la tradición, los 3, Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Reyes Magos nos recuerdan que Dios sigue siendo Emmanuel para todos, no solamente para el pueblo elegido, no solamente para los sencillos y mansos y humildes de corazón, no solo para los elegidos como María y José, que supieron responder con un sí a la vocación de Dios, sino también los lejanos, los sin Dios, los que no creen, los que se fían más de una estrella que de la fe, los que no han llegado a conocer a Cristo. También ellos fueron llamados y llegaron y lo adoraron, presentándole el oro, el incienso y la mirra, símbolos también de la realeza. Aquí está el rey, símbolo de la divinidad, el incienso. Aquí está Dios. Y también la mirra recordándonos que es un hombre que en 33 años va a pasar también por el trance de la muerte, pero que va a resucitar.
Dios es un Emmanuel en cualquier tiempo, lugar y circunstancia. Y esto nos lo recuerdan los 3 Reyes Magos. Por eso siempre podremos recomenzar nuestra vida con Dios, aunque estemos lejos, muy lejos, no importa. Dios siempre nos está aguardando, porque es un Dios con nosotros. ¿Acaso no va a ser feliz esta Navidad? ¿Acaso no es una bendición esta Navidad en medio de la pandemia? ¿Acaso el coronavirus nos va a robar a este bebé Dios que sigue siendo Emmanuel, sobre todo en esta Navidad, y que nos ha traído un Dios que es un Padre y un montón de hermanos y hermanas que con nosotros van a celebrar esta Navidad 2020, dando paso al 2021? Por eso, de todo corazón, feliz, feliz, feliz Navidad. Agradecemos al Padre Juan Pablo que haya compartido con nosotros. Padre, pues esta es tu casa, ¿no? Ahora se ve pues semi vacía porque pues así son las circunstancias, pero pues desde casa nos siguen cientos de personas que están atentas, que están deseosas, como tú nos decías, Padre, de vivir este misterio central. Creo que la mayoría de las casas han colocado ya su nacimiento, han colocado también de las distintas casas su altar a la Santísima Virgen de Guadalupe o a la Santísima Virgen Nuestra Señora de la Esperanza. Tienen ahí su altar, tienen su nacimiento y pues todos tienen también esa fe, como tú nos has transmitido, de vivir este misterio de la Navidad. Muchas gracias, Padre. Les invitamos el día de mañana, estará con nosotros Fray Antíoco, que es el encargado, el rector del Templo del Carmen. Él nos va a compartir sobre la virtud de la esperanza. Hoy el Padre nos habla de los personajes que hemos recreado con la fe. Mañana nos hablarán de esa esperanza. Desde el Templo del Carmen nos compartirá Fray Antíoco para que todos podamos vivir en el tiempo de la Navidad la virtud de la caridad. Muchísimas gracias. Le pedimos al Padre Juan Pablo que nos pueda dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que Dios los colme de sus bendiciones y los llene de su santo amor. Amén. Y de nuevo, anticipadamente, feliz Navidad.